El presente problema nos dice diseñar un desarenador para la planta de tratamiento de la provincia de Bolívar, Cochabamba, para retener arenas con un diámetro máximo de partícula de 0,2 milímetros. Ya, entonces estamos definiendo una variable, diámetro de partícula 0,2 milímetros, con un caudal de 0,3 metros cúbicos segundo y un ancho del emisario de 0,6 metros. Y la temperatura del agua es de 10 grados centígrados. La temperatura del agua es de 10 grados centígrados. La viscosidad cinemática es de 0,0132 centímetros al cuadrado por segundo. Y ya eso nos dan de datos, solo nos dice diseñar un desarenador, no me dan nada más de datos. Ya, como primer punto, ¿en qué se basa el funcionamiento del desarenador? En esa gradiente de velocidad que debe de existir. Es decir, ¿qué tiempo va a tardar desde la entrada hasta la salida? Va a tardar un minuto, pónganle. Un minuto el fluido en recorrer toda esa distancia. Ahora, ¿qué tiempo tarda en caer? Eso es lo que vamos a determinar. Por ejemplo, si tarda en caer 2 minutos, el tiempo de caída de la partícula es 2 minutos y el tiempo de flujo del fluido es de un minuto, entonces, ¿qué se está dando? Se está dando una incongruencia, porque el tiempo para que esta partícula se sedimente no va a ser suficiente para que la partícula se deposite en el inferior del desarenador, sino va a salir juntamente con el fluido. Entonces, lo que se busca es que el tiempo que tarda en avanzar el fluido desde el inicio hasta el final sea un tiempo mayor al tiempo de sedimentación. Ya es decir, si este tiempo es un minuto, el de la entrada hasta la salida del fluido, el tiempo de caída o de sedimentación tiene que ser menor. Puede ser 30 segundos, 10 segundos, 15 segundos, etcétera. Eso lo vamos a ver a continuación. ¿Cómo medimos lo que es la velocidad de sedimentación? ¿Cómo medimos la velocidad horizontal? Ya, la velocidad horizontal con la cual se va a manejar nuestra partícula se calcula en función de lo que sería una constante que está en función del tamaño de la partícula y el diámetro de la partícula. Ya si ustedes se van a la tabla 4.4 creo que es, van a poder encontrar que se tiene para distintos tamaños. Sí, es el cuadro 4.4. Se tiene valores de A en función del diámetro de partícula. Ya para una partícula de 0,2 milímetros, A valdría 44. Ya es un valor. Y este diámetro de partícula tiene que estar en milímetros. Ya una particularidad que deben tener sobre esto es que el diámetro de partícula debe estar en milímetros y el resultado les va a botar en centímetros por segundo, ¿ya? Ese 44 es un factor de conversión que transforma lo que serían centímetros, o bueno, de milímetros elevado a la 1/2 a centímetros sobre segundo, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con esa parte, no deben transformarlo, ¿ya? O a menos que les den en otras unidades los datos, ¿no? A mí me sale ese valor, 0,1967 metros por segundo. Ya tengo la velocidad de horizontal. Ahora, de repente podríamos hacer un pequeño esquema. A ver si me sale. Esto va a ser así. Esto ahí, ahí, ahí. Aquí, por ejemplo, que esté una salida, un regulador de caudal. Nótense que es un rectángulo, pero ahí tiene su regulador de caudal. ¿Ya? Luego, ahora, es la velocidad h que estamos calculando es la velocidad con la cual se está moviendo a través del canal. La velocidad que vamos a calcular es la velocidad de caída o velocidad de sedimentación. ¿Ya?
Como ustedes recordarán, en Operaciones Unitarias 1 nosotros veíamos esto. em, ¿Qué es lo que debemos considerar para poder trabajar y hallar lo que es la velocidad de sedimentación? Se debe considerar como principal factor de influencia el régimen en el cual se esté dando todo este proceso, ya sea en régimen turbulento, en régimen laminar o régimen intermedio. Para ganar tiempo, yo siempre les voy a recomendar empezar por régimen intermedio, ya más que todo aquí en la materia. Ya en otras materias normalmente se va de laminar, turbulento y recién intermedio. Ya verificando que no sea ni laminar ni turbulento, recién pueden ir a lo que es intermedio. Ya entonces, para lo que sería un régimen intermedio, estamos suponiendo que es un régimen intermedio, yo debo calcular primeramente lo que sería el coeficiente de arrastre, que tiene esta fórmula. Esta fórmula también la han visto en lo que era Operaciones Unitarias 1. Ya, y si no han visto, tal vez ha sido porque no han tenido mucho tiempo, porque si no me equivoco es en el último capítulo que vemos esto. Ya, el coeficiente de arrastre es una variable que está en función del número de Reynolds, pero el Reynolds a la vez está en función de la densidad, por el diámetro de la partícula, por lo que sería la velocidad, todo esto dividido entre la viscosidad dinámica. Yo puedo reacomodar términos y poner en función de la viscosidad cinemática. ¿Ya? Y justamente es ese dato que me están dando. Ahora, si no me dieran el dato, yo me asumo, ¿no? Considerando que es en Cochabamba, la temperatura media debe estar por los 15 o 20 grados centígrados. A esa temperatura yo saco de cualquier tablas de propiedades del agua, saco el valor de viscosidad cinemática y empiezo a calcular, ¿no? En este caso me están dando de dato. Entonces, yo tengo la viscosidad cinemática, tengo el diámetro de la partícula, pero no tengo la velocidad. ¿Qué velocidad yo estoy hallando? Es la velocidad de sedimentación. No estamos hallando lo que sería la velocidad horizontal. Ya, cuidado que estén empleando este dato para hallar lo que sería el coeficiente de arrastre o el Reynolds. Ya, entonces yo puedo colocar esta ecuación del coeficiente de arrastre en función de la velocidad de sedimentación. 24 por la viscosidad cinemática dividido entre el diámetro de partícula por la velocidad de sedimentación más 3 y todo el Reynolds en lo que sería en, en una raíz cuadrada, ¿ya? Y aquí más 0,34. Ahora, ¿cómo puedo resolver esta ecuación? Es una ecuación con dos incógnitas. Ahí entra lo que sería la ecuación de la velocidad de sedimentación en función del coeficiente de arrastre. Esta ecuación se da según definición. Ya sería 4 grados de gravedad, diámetro de la partícula, S menos 1. Ya, yo conocía esta ecuación de un diferente acomodo, pero en lo que manejamos con el ingeniero, en la materia se maneja de la siguiente manera, ¿ya? Coeficiente de arrastre ahí. Ahora, ¿qué particularidades tiene esto? Tiene que S no es una densidad dada, sino es una densidad relativa, ¿ya? Entonces va a ser un número entero en sí. Ya recuerden que una densidad relativa es igual a la densidad de un compuesto sobre la densidad de un compuesto patrón o relativo. Ya, entonces, normalmente nuestro patrón es agua y para la mayoría de casos, ¿no? Ustedes como ingenieros químicos deberían considerar, si estamos trabajando a 20, sacar de tablas la temperatura del agua a 20 grados y con ese dato trabajar. Si estamos trabajando a 50, de igual manera, pero en la mayoría de los casos, nosotros consideramos que la densidad del agua es 1. Y como si se daría el caso que fuera 1, la densidad relativa es igual a la densidad del compuesto. ¿Ya? Eso. Ya cada quien ve cómo resolver. La gravedad tenemos de dato y todo esto. ¿Qué puedo hacer yo? Puedo trabajar de dos maneras. ¿Ya? Uno, puedo considerarme un valor de CD. ¿Ya? ¿Qué sé yo? Doy un valor de CD de 10. ¿Ya? Me doy un valor de CD de 10, calculo la velocidad de sedimentación y con este valor
vengo a la ecuación de aquí y reemplazo en los dos lugares que aparece mi velocidad de sedimentación y verifico el CD. Si en caso no converge, vuelvo a repetir el circuito hasta que llegue a converger. Ya es lo que yo haría. En el texto, sin embargo, lo hace de manera inversa. La velocidad de sedimentación es el dato que se supone, calcula CD y verifica converge. Ya eso depende de cada persona, cómo resuelvan los problemas. Ya yo estimo la mayoría de estudiantes aquí ya tienen una calculadora 50G o una Prime, ¿ya? Y si no tienen, como aplicación se pueden descargar en su celular. ¿Qué es lo que podrían hacer? Volver una ecuación no lineal a este sistema de ecuaciones. Es decir, yo voy a reemplazar la segunda ecuación en la primera, ¿ya? Entonces, ¿qué me va a quedar? Oh, a ver. No, me conviene reemplazar esta ecuación, la ecuación uno en 2. Ya yo voy a poner aquí. Reemplazando uno en 2. Ya yo lo hago más directo esto, porque yo tengo una prime y con es más fácil resolver este tipo de cosas. Entonces va a ser 24 por la viscosidad cinemática, diámetro de la partícula, por la velocidad de sedimentación, más 3. Velocidad de sedimentación es igual a la raíz de 4/3 por la gravedad por el diámetro de la partícula por la densidad relativa del sólido, que normalmente es arena. Todo esto dividido entre lo que es CD, pero CD lo estoy anotando en función de la velocidad de sedimentación. Ya, y ya estaría. Dependiendo a la calculadora que ustedes manejen, pueden ver cuál método les resulta más rápido de hacer en un examen, ¿ya? Y eso, porque hay miles de maneras para poder trabajar con todo tipo de calculadores, pero si tenemos una calculadora que nos permita resolver este tipo de cuestiones, hay que aprovecharlas. Ya, ya, por si acaso, la densidad de la arena es 2,65, 2,6, por ese valor alto. Ya, ustedes este valor deberían saberlo de memoria, porque ya hemos visto muchas materias donde se aplica este tema de desarenadores, o más que todo en OP1, ¿no? Ahora, no es un dato tan rebuscado. En donde lo busquen lo van a encontrar. En tablas, por ejemplo, en el libro Sengel, existe este valor. En algunos otros textos donde se manejan propiedades de distintos sólidos y fluidos también se maneja. Entonces, pueden anotarse, si no. Ya, creo que el ingeniero no sería mucho problema en un examen presencial de que se metan en su formulario ese dato, ¿no? Al último es un dato. Y eso. Ya, entonces vamos a ir creando nuestra ecuación y a lo que a mí me resulta, me sale 0,021, o bueno, resolviendo el sistema, ¿no? 0,02143 metros sobre segundo, me sale lo que sería la velocidad de sedimentación. Tranquilamente, ustedes tengan la calculadora que tengan, reemplazan este valor en toda la ecuación que tienen en el lado izquierdo y calculan, ¿no? ¿Cuánto les sale la velocidad de sedimentación? Es decir, todo lo que está dentro de la raíz lo reemplazan en función de este valor y ya está. Tendría que salirles lo mismo. Ya, y eso. Ahora, deberíamos calcular lo que es el coeficiente de arrastre, porque también es un valor referencial que nosotros debemos anotar para que todo esté correcto. Ya, a ver, permítame un rato, voy a calcular eso más. Mm, ya. A mí me sale o me resulta el coeficiente de arrastre, ya.
9,4. No tiene unidades. ¿Qué les puedo decir de esto? A ver, existen coeficientes de arrastre altos cuando la partícula es minúscula, es decir, mientras más pequeño sea el diámetro de partícula, el coeficiente de arrastre les va a empezar a salir más. Ya, mientras más grande sea, el coeficiente de arrastre va a ser menos. Ya, esa relación más o menos se maneja en lo que es el coeficiente de arrastre y el tamaño de partícula. ¿A qué me voy con esto? Por ejemplo, ustedes hubieran trabajado con el tema de iteraciones. En el libro está resuelto por iteraciones. ¿Qué es lo que hubieran debido hacer? Suponerse velocidad o coeficiente de arrastre. Ya, a ver, el diámetro es pequeño, es 0,1. Ah, ya, entonces va a tener un coeficiente alto. 50 podría ser un coeficiente. Entonces ustedes se suponen, primer valor de coeficiente de arrastre, 50. Calculan velocidad de sedimentación, verifica. Y ya está. Y va a ir convergiendo. Si la partícula tiene un relativo tamaño grande, 0,5, 0,8, qué sé yo, el coeficiente va a ser mínimo. Va a ser 6, va a ser 5 y va a tender a ese tipo de valores. Ya, entonces este tipo de cosas nos ayuda para eh, no tener tantas iteraciones, ¿no? Ustedes deberían sacar con, a lo mucho, con 2 iteraciones. Una iteración, 2 iteraciones y la tercera más o menos ya tener idea de cuánto debería ser su valor asumido, ¿ya? Y eso, de esta manera sacan lo que es la velocidad de sedimentación y la velocidad horizontal. Ya en este punto, a ver qué podríamos recomendar. Ahora, ¿cómo calculamos el tiempo en el cual nosotros tenemos todo esto, todo este criterio que habíamos dicho? ¿Cuándo nuestro desarenador va a funcionar correctamente? Cuando la velocidad o el tiempo en el cual el fluido llegue de principio a final sea mayor al tiempo en el cual se sedimente la partícula. Ya, ahora, en este esquema que me he podido hacer, en sus pantallas se tienen 2 dimensiones. Una, lo que sería la longitud transversal, es decir, todo el camino que va a recorrer el fluido, y otro, lo que va a ser la altura. ¿Por qué me estoy refiriendo a estos 2 parámetros? Porque si nosotros nos dibujamos lo que es un eje X y un eje Y, mi partícula va a tener 2 tendencias. Una, la tendencia de ir recta, y otra, la tendencia de ir en caída, como una caída libre pero en movimiento. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a definir el tiempo que esta partícula se llegue a mover de un lado a otro o llegue a caer de un punto hacia abajo? Va a ser esta propiedad. Por ejemplo, el tiempo en el cual ustedes tengan el paso del fluido o el tiempo de residencia, ¿cómo lo van a calcular? Lo van a calcular la longitud total que va a atravesar este fluido sobre lo que sería la velocidad horizontal. De igual manera, para el tiempo de sedimentación, va a ser la altura, porque la altura va a ser ¿qué? Va a ser el trayecto de mi partícula para eh, ver en cuánto tiempo llega a sedimentarse la misma. Ya la altura dividido entre la velocidad de sedimentación. Entonces, yo para poder calcular estos tiempos y decir que mi desarenador es correcto, necesito calcular estas dimensiones. ¿Cómo calculamos estas dimensiones? Ya el tema de la longitud es igual, esto es una fórmula definida, la tengo por aquí, ustedes también lo tienen en su texto. Esto es igual a la velocidad horizontal por la altura dividido entre la velocidad de sedimentación menos 0,04 por la velocidad horizontal. Ya, y ya está. Ahora, la velocidad horizontal, yo tengo, el valor es 0,1967. El término H todavía no lo voy a reemplazar. Ya les voy a explicar un poco. La velocidad de sedimentación nos ha resultado 0,0214 menos 0,04 por la velocidad hidráulica o la velocidad horizontal, 0,1967. Ya, y todo esto multiplicado por el término H. A ver, veamos cuánto nos sale.
0,1967, 0,214, 0,04, 0,1967. A mí me resulta 14,536 por H. Ya, entonces ya tenemos una relación entre largo y alto. Ya, si ustedes han podido ver esquemas de lo que es un desarenador, más o menos tendría la siguiente trayectoria. A ver, lo voy a intentar dibujar. Ya, en esta parte, lo que estoy dibujando en este momento es lo que sería el desarenador en sí, ¿ya? Porque luego vienen otras zonas que ya no son el desarenador o donde se va a llegar a sedimentar las partículas, pero también forman parte del diseño. Ya, por ejemplo, yo aquí tengo, no sé qué, ya, voy a tener como una puertita de la misma altura, pero no del mismo ancho, ¿ya? Se van a ir como ensanchando esto, de esa manera. Ya, entonces, ¿qué diferencia ustedes pueden palpar entre esta cara y la cara que yo tengo aquí adentro, que está medio tapada, que está, algo así, rayaremos, ya que está ahí adentro? Y eso. Fácilmente podemos ver que el área va a ser diferente, porque lo que tenemos aquí adelante se puede considerar como un emisario, es decir, el que está mandando lo que es el fluido. Ya esto puede provenir de lo que serían las rejas. Va a ir mandando y va a llegar a un punto donde va a entrar a lo que es mi desarenador, y las propiedades que yo estoy calculando se basan en este desarenador. Ya, como pueden ver, entre esta base y la base de aquí adentro hay una diferencia. Esto es B' y esto es B. Ya, B', creo que me da de dato, es 0,6 metros en este caso. 0,6 metros. Ahora, esto, yo por lo menos en el anterior semestre les decía, ¿no? Esto tiene que mantener una relación. ¿Por qué? ¿De dónde es que, por ejemplo, estas ambas B que he anotado, B' y B normal, B mayúscula, eh, son anchos de los canales, y lo que va a ir variando aquí, o lo que se va a ir calculando, es la longitud que se tenga de variación, es decir, de lo que era un canal de este ancho, va a ir acrecentándose. ¿En qué distancia se va a producir ese cambio de ancho? Entonces, es eso lo que calculamos nosotros aquí. Ya, entonces, esto se calcula mediante el análisis geométrico de esta parte. Notarán que en esta parte se forma como si fuera como si fuera un triángulo, pero se forma en ambos lados. No ve tanto en este lado como en este otro lado. Son como triángulos que se van formando al cambiar el ancho. Ya, entonces a partir de este análisis de lo que sería el ángulo, porque esto tiene un ángulo de abertura, vamos a poder calcular lo que son estas relaciones, ¿ya? Pero esto se calcula de la siguiente manera: B' menos B, o perdón, al revés es esto, B menos B' dividido entre 2, todo esto dividido entre lo que sería L, esto va a ser igual a la tangente del ángulo. Ya, esto simplemente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, la tangente del ángulo. Ya, ahora, ¿qué es lo que yo quiero calcular de aquí? L. Entonces despejo L. L va a ser B menos B' dividido entre 2 veces por tangente de alfa. Alfa, según definición, es 12 grados y algunos minutos más creo que tiene. Ya, entonces ustedes ya van a poder calcular ese valor. Alfa es de definición nomás, o sea, es un dato referencial que por norma nosotros vamos a utilizar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con B y B'? Yo no tengo B, no me están dando. Ya, pero como la obertura, es decir, cuando ustedes crean un ángulo,
estos dos siempre van a tener esa misma relación por el tema del ángulo. Cuando vayan separándose, no importa que este sea 1 metro o este sea 2 metros, esa relación entre los dos va a ser la misma, ya sean 1 metro y 2 metros, o ya sea, qué sé yo, 10 metros y 20 metros. Es decir, esa relación de la, de las dos longitudes siempre se va a mantener constante. ¿En función de qué? En función del ángulo que ustedes están utilizando. Como el ángulo vamos a utilizarlo según referencia, según norma, entonces estas dos distancias o estos dos anchos se van a mantener en un mismo, en una misma relación, por decirlo así. La relación que yo les daba a los estudiantes de anteriores semestres era B' sobre B es igual a 3/4. Ya, entonces de aquí ustedes pueden determinar lo que es el valor de B, pues, porque B' ya se les está dando, es 0,6 metros. Entonces B va a ser igual a 4/3 de B'. Y ahí listo. Vienen aquí, reemplazan la tangente de, a ver, se los voy a anotar aquí. 12 grados, 30 minutos. Ya, y solo eso. A mí me resulta 0,5 metros L. Ya, ahora, ¿qué particularidad tiene esto con el dibujo que les mostraba? La entrada al desarenador es como les decía en la anterior clase en el tema de las rejas. Si a ustedes no les dan las propiedades, es decir, es un rectángulo y no les dan o bien la base o la altura, ustedes pueden suponer que es un cuadrado y al ser un cuadrado esto, la base va a ser igual a la altura. Ya, entonces, al calcular ustedes aquí B normal, van a obtener también la altura. Ya, y va a ser, a mí me está resultando 0,8. La base es 0,8. En aquí va a ser 0,8 y en aquí también va a ser 0,8 a lo alto. Entonces, con ese dato, ustedes van a poder recién calcular lo que sería la longitud, pero considerando muchas cosas, como han podido ver. Ya a mí me resulta 11,63 metros, lo que sería la longitud. Esta longitud, la longitud total de lo que es mi desarenador. Ya, ahora, ¿qué condición se tiene que cumplir para decir que esto está bien diseñado, por así decirlo? L tiene que ser menor a L tercios. Es decir, 11,63 dividido entre 3 es aproximadamente 4. Tiene que ser menor a 4 L minúscula y se cumple, ¿no? Y eso. Con eso ya habríamos calculado todo lo que es el desarenador, ¿no? Ahora, igual que en el anterior caso, ustedes tienen un tirante libre y un tirante total, es decir, las alturas. ¿Hasta qué altura va a estar mi fluido? ¿Qué altura le añado para que evitar rebalses y todo eso? ¿Y cuál va a ser mi altura total? Y eso es lo que deberían anotar en la parte de su esquema o ya en la tabla que presenten resultados. Ahora, verificamos. Para este caso, igual que en las rejas, la altura libre es de 0,2 a 0,25, lo recomendable. ¿Ya? Y como verificamos, verificamos el tiempo horizontal, que va a ser la longitud dividido entre lo que es la velocidad h y el tiempo de sedimentación, en lo que es la altura sobre la velocidad de sedimentación. Ya, L es 11,63 dividido entre la velocidad h, 0,1967. A mí me resulta 59,1 segundos. H es igual a 0,8 dividido entre la velocidad de sedimentación. A mí me resulta 37,4 segundos. ¿De dónde está saliendo H? De aquí, de este análisis que les indico que si no les dan una de las dos propiedades, ustedes asumen que es un cuadrado. Y como es un cuadrado, base va a ser igual a ancho. Y la base ya lo hemos obtenido aquí. Ya es de ahí de donde estoy sacando todas las variables.
Ahora, verifico que mi tiempo horizontal de flujo es mayor al tiempo de sedimentación. Entonces va a cumplir lo que queríamos hacer, que es que el tiempo sea suficiente para que se sedimente y el fluido recién esté saliendo de su desarenador. Ya, preguntas, dudas, consultas.